días. En este pequeño video explicamos funciones trigonométricas. Y para ello debemos de recordar que las funciones trigonométricas se aplican únicamente para triángulos rectángulos. Triángulo rectángulo, ¿cómo los identificamos? Porque cuenta con un ángulo recto de 90 grados. Cuenta con hipotenusa y dos catetos. Para ello, recordemos las funciones trigonométricas que las tenemos acá. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido hipotenusa, el coseno del ángulo cateto adyacente partido hipotenusa y la tangente del ángulo cateto opuesto partido adyacente. Y acá pues también las mismas funciones pero de una forma más resumida. Siempre recuérdense que este es el símbolo o es la letra griega teta que se utiliza para representar un ángulo, pero también podemos encontrar beta o también podemos encontrar alfa o también podríamos encontrar gamma o cualquier otra letra griega que nos ayuden a representar los ángulos, como para que lo tomen en cuenta. Bueno, ahora lo importante es entender lo siguiente. Yo tengo acá los dos catetos, ¿sí? La hipotenusa también, pero lo que yo no sé es identificar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Y para ello lo que tenemos que hacer es definir un ángulo o una posición. Entonces, por ejemplo, si yo digo que este es el ángulo de referencia, el ángulo teta, entonces yo digo que frente, porque vean, la hipotenusa, ¿cómo lo vamos a identificar? La hipotenusa siempre es el lado más grande. El lado más grande y es el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Aquí tengo los 90 grados y frente a él va a estar la hipotenusa. ¿Eso qué quiere decir? Que solo me queda estos dos lados. Entonces, frente al ángulo de referencia, frente al ángulo voy a tener, en este caso, al cateto opuesto, ¿sí? Y por supuesto, el lado que me quede a la par del ángulo. Por supuesto que este no puede ser a la par porque este es la hipotenusa, el lado más grande. A la par del ángulo voy a tener al cateto adyacente. Pero ¿qué pasa si yo no hubiera tomado este ángulo de referencia, sino que hubiera tomado este ángulo de referencia? Por supuesto que ahí definimos que frente al ángulo, vean, ahora este cateto ya no va a ser adyacente, sino va a ser opuesto. ¿Por qué? Porque está frente al ángulo de referencia. Y este sería en este caso el cateto adyacente, o sea, a la par del ángulo. Este jamás podría ser adyacente porque esta es la hipotenusa, el lado más grande que se encuentra frente al ángulo recto, el de 90 grados. Bueno, tomando como referencia eso, tenemos el primer problema y nos dice hallar los datos faltantes. Veamos que de los datos que nos proporcionan solo tenemos un ángulo de referencia y la hipotenusa, pero nos hace falta determinar los dos catetos y también el ángulo beta y el ángulo alfa. Entonces, veamos si vamos a formar una pequeña tabla que está definida de la siguiente forma. Tres ángulos, alfa, beta y teta y los lados hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Cuáles son los datos que nos proporciona el problema? El ángulo teta y la hipotenusa. Vamos a sustituirlos y vean que tenemos 4 valores por hallar. Entonces para ello lo que les recomiendo es siempre una vez tengamos un ángulo diferente a este, por supuesto que este por definición ya sabemos, pero el ángulo de referencia es el de 35 grados. Entonces tomando como referencia eso es importante que lo primero que hallemos son los catetos, opuesto y adyacente. Entonces, ¿cómo saber qué función utilizar? Aquí tenemos las tres, seno, coseno y tangente. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ir identificando cuáles son los datos que tengo. Por ejemplo, ¿tengo el ángulo? Sí, 35 grados. ¿Tengo el cateto opuesto? No, no lo tengo. ¿Tengo la hipotenusa? Sí, que son 8 metros. Entonces, si de la función conozco dos datos que son seno del ángulo y la hipotenusa y lo único que no conozco es el cateto opuesto, quiere decir que con esta función puedo encontrar el cateto opuesto. Veamos acá. Tengo el ángulo sí, que es de 35 grados, el coseno solo es una función.
tengo la hipotenusa que son 8 metros y lo que no conozco es el cateto adyacente. Quiere decir que si yo utilizo esta función, entonces voy a poder encontrar el cateto adyacente. Ahora veamos esta. ¿Tengo el ángulo? Sí, de 35 grados. ¿Tengo el cateto opuesto? No. Y el adyacente tampoco, entonces esta función descartada. Esta no se puede porque desconozco dos datos y para poder aplicar alguna de ellas debo de conocer dos y solo un dato faltante. Entonces vayamos primero con la función seno del ángulo. Tomando en cuenta acá los datos, digo que el seno del ángulo sí lo tengo, el cateto opuesto no lo tengo y la hipotenusa sí. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que despejar. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, es importante que nuestra ecuación esté alineada, o sea que esté en línea recta. ¿Y qué es lo que hace que no esté en línea recta? Que aquí hay una división. Entonces recuérdense siempre que la ecuación está dividida por el signo igual, acá es la izquierda y acá es la derecha. Entonces veamos que lo primero que tengo que hacer es quitar, o sea, esta hipotenusa, la tenemos que despejar para que entonces el dato que necesito, que es el cateto opuesto, quede libre. O sea, todo esto tiene que irse al otro lado, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de operaciones contrarias. Si entre ellos dos hay una división, lo contrario es una multiplicación, pero esa multiplicación se tiene que hacer en ambos lados. Entonces lo definimos de la siguiente forma. La hipotenusa que está como división la vamos a multiplicar en ambos lados. Esto se vuelve 1 y ya lo que nos quedó es lo siguiente. ¿Sí? Esto se canceló, ya no está acá. Entonces decimos que seno del ángulo por la hipotenusa es igual al cateto opuesto. Ya la despejamos. ¿Y qué hacemos a continuación? Simplemente le vamos a dar vuelta. ¿Sí? Ya está despejada, solo démosle vuelta para poder ya empezar a sustituir nuestros datos. Entonces decimos cateto opuesto es igual a el seno del ángulo, que son 35, por la hipotenusa, que son 8 metros. Sustituimos los datos, introducimos a nuestra calculadora seno de 35 por 8, que es el valor de la hipotenusa, y encontramos que eso es igual a 4 puntos, y aquí vean, punto 58, que son los dos decimales, pero después del 58 hay un tercer decimal que es 8, y ese 8 aproxima. Por lo tanto, eso sería 4.59. ¿Sí? 58 y el tercero aproxima 4.59, y es importante que coloquemos la unidad de medida, que en este caso si es un lado se mide en metros, como la hipotenusa, 4.59 metros. Para este punto entonces ya sabemos el cateto opuesto, ya lo sustituimos acá y ahora vamos por el cateto adyacente, que para ello vamos a utilizar la función coseno. Y aquí la tenemos. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. Mismo procedimiento. Necesitamos el valor del cateto adyacente. Quiere decir que todo lo que esté de más hay que eliminarlo. No eliminarlo, sino cambiarlo de posición por medio de un despeje de ecuaciones. Lo opuesto entre ellos es una división. Lo contrario es una multiplicación. Sabemos que estos dos se vuelven 1. O sea, lo quitamos y ahora ya está en esta posición, no eliminamos nada. Y decimos que coseno del ángulo por la hipotenusa es igual al cateto adyacente. Cambiamos de posición, solo le damos la vuelta y ahora sí, sustituimos. Coseno de 35 grados, que es el ángulo teta, por la hipotenusa, que son 8 metros. Introducimos a nuestra calculadora. Ahora ya no es seno, sino es coseno, porque necesitamos hallar el adyacente. Y eso es igual a 6.55. Y como el tercero es un 3 que no aproxima, 6.55 y la unidad de medida, que en este caso es metros. Bueno, ahora ya tenemos los dos valores, que son cateto opuesto y cateto adyacente, y lo único que nos hace falta es determinar el ángulo alfa y el ángulo beta. Bueno, lo primero que tenemos que definir es que el ángulo alfa ya lo sabemos, que es 90 grados.
por definición es un ángulo recto y por lo tanto 90 grados. ¿Cómo encuentro el ángulo beta? Lo primero que recuerdo es que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, no importa si es rectángulo o no, la suma de estos tres ángulos es igual a 180. Eso quiere decir que si ya sé que es 180, le voy a restar los dos que ya conozco. Este que es 90 grados menos el otro ángulo que ya sabíamos que era de 35 grados. Al introducir esto a nuestra calculadora, decimos 180 menos 90 menos 35. Esto es igual a 55 grados. Y para este punto, pues ya tenemos nuestra tablita completa. Tres ángulos y tres lados. Ahora, ¿qué es importante que nosotros veamos acá? Son datos que nos ayudan a entender si nuestro procedimiento está bien. El ángulo más grande, 90 grados, está con el lado más grande, que es el 8. El segundo ángulo más grande, 55, está con el 6.55, que es el segundo lado más grande, y el ángulo más pequeño, que es 35, está con el lado más pequeño. Entonces, no podría ser que en algún momento el ángulo de 90, que es el más grande, esté con 4.59, que es el más pequeño. No podría ser. Sino esto nos ayuda a entender.